Guatavita fue un pueblo estratégicamente ubicado en el norte de Bogotá. Su posición le permitió ser el eje comercial para la región. Pero en la década de los años 60 del siglo pasado, decidieron inundarla para darle paso a una represa. Hoy el cementerio es la única edificación que quedó en pie del antiguo pueblo. Y sus muertos, unos testigos mudos de la gloria que un día fue. Estamos en el embalse del Tominé, una represa que fue construida a mediados de los años 60 para regular los niveles del agua del río Bogotá. Estamos aquí porque debajo de estas aguas está hundido el pueblo de Guatavita, o el pueblo viejo como se le conoce ahora. Y el tesoro que voy a visitar, no, que vamos a visitar, es la única construcción que quedó en pie. La historia de Guatavita se remonta a la época prehispánica. Los muiscas ocuparon este territorio, un valle que era privilegiado por la abundancia de pisos térmicos en los alrededores y suministro constante de agua. Los indígenas se dedicaban mayormente a la agricultura, no solo para su sostenimiento, sino también para el intercambio con otras comunidades de la región. A la llegada de los españoles y disueltos los cacicazgos, los colonizadores se dedicaron a fundar pueblos bajo las reglas españolas que correspondían a cuadrículas alrededor de las iglesias. Fue así como el pueblo de indios de Guatavita fue fundado en 1559. Años más adelante también se fundaron en los extremos del valle los pueblos de Sesquilé y Huasca. La posición de Guatavita le permitió ser un importante centro de producción e intercambio agrícola que tenía conexión con diferentes municipios de la región. Hemos llegado a lo que queda de Guatavita la Vieja. Esa es la iglesia, una edificación gigante que fue construida en 1937. Ahí podemos ver rastros de lo que era la edificación. La mayoría de las cosas las desarmaron y se las llevaron, como el reloj de la iglesia, que está en lo que ahora es la nueva Guatavita. En la primera mitad del siglo XX, Bogotá tenía un importante crecimiento demográfico. Había pasado de 100.000 habitantes en 1900 a más de 700.000 en 1951. El crecimiento poblacional exigió un esfuerzo para garantizar el agua potable para la ciudad. Adicionalmente, se hacía necesario controlar las aguas del río Bogotá para evitar inundaciones y asegurar el flujo constante del líquido para abastecer la planta generadora de energía del Salto del Tequendama, que funcionaba con impulso hidráulico. Para solucionar estos retos, se diseñó la construcción de 8 embalses en la cuenca del río Bogotá, los cuales estaban ubicados estratégicamente para cumplir con las misiones propuestas. El primero en construirse fue el embalse del Muña en 1940 al sur de la ciudad. El Valle del Tominé, donde estaba ubicado Guatavita, era un lugar perfecto por sus condiciones físicas, suministro de agua y sobre todo porque el muro que debían construir no sería tan grande. En sus 18 kilómetros de largo, 4 de ancho y 50 metros de profundidad, almacenarían más de 600 millones de metros cúbicos de agua.
día que finalmente se inundó Guatavita, que quedó inhabitable, la comunidad del pueblo hizo una procesión desde el pueblo viejo a la nueva población. Dicha procesión se convirtió en un rito que año a año en el mes de septiembre se repite por las nuevas generaciones que se resisten a olvidar su pasado. Hace varios siglos, en la colonia y también en la Primera República, era usual que los muertos en el Reino de España y sus colonias en América fueran enterrados en las iglesias, conventos y sedes religiosas. Hacia el siglo XVIII se inicia un proceso conocido como las Reformas Borbónicas, un cambio en el Estado español que tuvo repercusiones en el Nuevo Mundo. Una de las principales reformas tenía que ver con la salubridad y modificar la costumbre de enterrar los cadáveres en los terrenos pertenecientes a los religiosos. En 1787 se expide una cédula real que ordena construir cementerios a las afueras de las ciudades, los cuales debían ser administrados por el clero. En Colombia, estas reformas se vieron no solo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos, y se continuó con esta práctica aún después de la campaña libertadora. Fue así como en Guatavita ya se había construido un antiguo cementerio y para finales del siglo XIX se construyó este que estaba ubicado a unos 3 kilómetros del caserío. Este es el tesoro olvidado del capítulo de hoy. El cementerio de la antigua Guatavita o del Pueblo Viejo, como se le conoce ahora. Paradójicamente, esta fue la única edificación que sobrevivió a las inundaciones. Esto debió ser por la ubicación alejada que muchas comunidades le daban a sus muertos. Entremos a ver qué nos encontramos. Aunque el proyecto de la construcción de una represa de agua sonaba muy bien, había algo que no era de total agrado de los habitantes de Guatavita, y es que según el diseño, el poblado sería inundado. El plan de la empresa constructora era trasladar el poblado a una zona más alta, donde ya no corrieran riesgo por la inundación. La idea era construir un lugar ordenado y homogéneo, con todas las casas pintadas del mismo color, con varias plazas, edificios públicos y jardines que embellecieran las calles. Pero esto a los guatabas, como se les conoce a los oriundos de esa población, no los convenció del todo. Ellos exigían casas tan grandes como las que tenían en el Pueblo Viejo, donde cultivaban y engordaban animales para su consumo o venta. Pero no había nada que hacer. Se trataba de una obra que iba a traer beneficios para Bogotá y la región. No podía detenerse. Guatavita sería inundada. Bueno, ya estamos dentro. Hay muchas tumbas aún, ¿no? Y se observan distintos materiales: piedra, ladrillo, baldosín. Hay unas que están en buen estado y otras que sí solamente quedan los vestigios.
Este cementerio no cerró exactamente con la inundación. De hecho, hasta hace pocos años, algunas personas pedían ser enterradas aquí, en este lugar. En 1931. Este árbol es un ciprés. Es común que en los cementerios siembren este tipo de árboles y es por diferentes razones. Una tiene que ver con su longevidad. Pueden vivir por más de 100 años. Otra por sus raíces. Crecen a profundidad. No afectan ni las tumbas ni los entierros. Otra por su aroma. Es tranquilizante. Hay quienes dicen que conduce las almas al cielo. Otra es un mito griego en el que nombran al ciprés como el árbol que representa el dolor por los seres queridos que han fallecido. Estas tumbas son talladas en piedra. Las personas que las trabajaban vivían en una vereda cercana a este lugar, conocida como Tominé de Indios. Allí trabajaban su estructura principal, pero los detalles sí los hacían acá en el cementerio para que no se dañaran por el camino. 1942. Miren qué raro, es como un conjunto de tumbas. Veremos si son familiares. Dolores de Bautista, Unidas de Bautista y Carmen de Bautista. Efectivamente lo son, pero esta disposición no es normal. Usualmente construyen mausoleos, que son más grandes y están enterrados todos los familiares que fallecen. Pero acá no. Interesante. Puede que la muerte nos toque a todos por igual, pero hasta en las tumbas se siente la diferencia de poder adquisitivo. Esta cruz en madera seguramente era de alguna persona más humilde. Aquí hay una historia, y es que la iglesia quedaba lejos del cementerio. Entonces, si tenías dinero para pagar, el sacerdote acompañaba la procesión de los dolientes hasta cierto punto. Pero si no, el clérigo te despedía en la puerta de la iglesia. Ay, ay, ay. En 1960 se toma la decisión final de construir el embalse y en 1961 se inicia la construcción del muro de contención y las aguas del río Tominé se empiezan a represar desde el norte hasta el sur del valle. Durante años los habitantes vieron impotentes cómo el agua iba invadiendo lo que hasta hacía pocos años era su casa. Muchos de ellos vendieron sus propiedades y se fueron para municipios cercanos. Otros fueron desarmando sus viviendas hasta que solo quedaran las bases. A medida
que las casas del nuevo pueblo iban quedando terminadas, se iba haciendo el traslado de la familia a la que le correspondía según un sorteo realizado previamente. Pero el nivel de las aguas subió antes que todas quedaran construidas. El 15 de septiembre de 1967 se hizo el traslado de los que quedaban, quienes hicieron una procesión con la imagen de la Virgen de los Dolores hasta la nueva iglesia. Y quienes aún no tenían casa tuvieron que pasar algunos días en un albergue. El pueblo donde muchos de ellos, sus padres y sus abuelos habían nacido, ya no existía. Miren esta tumba. Es muy distinta a las que hemos visto hasta ahora. No tiene la lápida, pero es la tumba del niño Garzón. Es tal vez una de las más reconocidas de este cementerio. La historia del niño es que al papá no le gustaba compartir el agua de la quebrada que pasaba por la finca. Pero el niño a escondidas recibía las vasijas de sus vecinos y las entregaba llenas. Pero acá lo bonito de esta historia tiene que ver con esta rendija. Y es que permanecía llena de agua así no lloviera. La iglesia de Guatavita la Vieja quedaba a 2 kilómetros mal contados del cementerio, lo que traduce 40-50 minutos a pie. ¿Ustedes se imaginan a esas personas teniendo que cargar ese peso durante todo el recorrido? Finalmente, el pueblo viejo quedó inundado. ...400 años de historia están sumergidos... ...y solo emergen solitarios el obelisco del parque... ...el altozano de la iglesia con sus escaleras... ...y el rastro en el suelo de lo que en el pasado eran sus casas. Con este cementerio pasa algo muy especial, y es que para la construcción del embalse, la curia, que era la dueña de los terrenos, lo cede a una empresa privada, quienes son ahora los nuevos propietarios. Evidentemente no le hacen ningún tipo de mantenimiento, pero ustedes se imaginan que el cementerio donde estén enterrados sus seres queridos sea vendido y que de pronto no puedan entrar ni siquiera a visitarlos. Me llama la atención la posición de las tumbas.
Los pies están apuntando al suroriente. Bueno, seguramente lo que querían era apuntar al oriente, pero no se guiaron por una brújula. Se guiaron por el sol. Y esta disposición tiene una connotación muy importante para los cristianos, y es que Jesús llega por el oriente, es decir, que así están preparados para recibir su llegada. Como parte de un acuerdo con la población de Guatavita, se decidió construir un poblado nuevo, una villa que se asemejaría a los pueblos viejos andaluces. La idea era hacer del turismo la nueva fuente de ingresos para los habitantes. El nuevo pueblo inició su construcción en 1964 y 3 años después, en 1967, una peregrinación proveniente del pueblo viejo trajo consigo a los últimos habitantes que abandonaron sus antiguas casas. Algunos elementos del pueblo viejo fueron llevados a la nueva población. Entre ellos están objetos de la iglesia como los santos y el viejo reloj, cuyo mecanismo aún se encuentra funcionando. Esta tumba, Eloísa Murillo de Mora, noviembre 6 de 1890. Hasta ahora es la tumba más antigua que hemos visto. Bueno, seguramente a esta parte le han hecho mantenimiento, la han limpiado. Pero lo que quiere decir es que por lo menos para ese año, este cementerio ya estaba funcionando. ¡Wow! 130 años. Tremendo. Todos los años, en el mes de noviembre, se conmemora el Día de los Muertos. Los habitantes de Guatavita regresan al antiguo cementerio a visitar a sus familiares y amigos. Los más ancianos se acercan a las tumbas y las señalan con familiaridad, diciendo este es familiar de aquel y este otro vivía por este lado. El Camposanto terminó siendo un espacio de recordación, no solo de los muertos, sino también del pueblo inundado. En algunas de las tumbas que hemos visitado, hemos visto varios nombres y fechas recientes. Esto es por diferentes razones. Una, porque las personas pedían ser enterradas junto a sus familiares, pero no tenían plata para un mausoleo. Y otra es porque en el cementerio actual la bóveda es por alquiler. Cuando se cumple el plazo, los restos son exhumados y enterrados aquí, en este cementerio, junto a sus seres queridos. Esperamos la resurrección de los muertos. Miren ese nombre, Isaac Fernández, 1937. Fue el sacerdote que mandó a construir estas puertas y quien a su vez construyó la iglesia de Guatavita.
pero cuenta la historia que por ser conservador lo sacaron a empujones en 1939 y que antes de irse dijo que 40 años más tarde el pueblo iba a ser inundado y que lo único que se iba a ver eran las torres de las cúpulas. Las cúpulas no se ven, pero lo paradójico es que su nombre hubiera quedado inscrito aquí, justo en el único lugar que sobrevivió a la inundación. Tesoro